Y quedó el salario mínimo para el 2025 sumado con el auxilio de transporte. Publicación de Blue Radio. El presidente Gustavo Petro ya firmó el decreto que oficializa el aumento del salario mínimo junto al auxilio de transporte. En un acto público desde Zipaquirá, el presidente Gustavo Petro firmó el decreto que oficializa el aumento del salario mínimo 2025. El salario mínimo si crece hace crecer la economía, no al contrario, no es con trabajadores esclavos, como crece la economía de un país, es con trabajadoras y trabajadores que ganen, que tengan dignidad en su vida. Esa mentalidad de creer que los trabajadores tienen que ser esclavos, por eso vienen impidiendo que se apruebe la reforma laboral, no le sirve a Colombia, nos ha condenado a la miseria, a ser la sociedad más desigual socialmente del mundo. ¿En cuánto subió el salario mínimo con auxilio de transporte para 2025? Según el anuncio, el salario mínimo para el 2025 queda en 1.423.500 pesos tras el aumento del 9.54%, mientras que el auxilio de transporte quedó en 200.000 pesos. Eso quiere decir que el salario mínimo para el 2025 con auxilio de transporte queda en 1.623.500 pesos. Si hay ingresos superiores a la inflación y crece el nivel de vida de la gente, si podemos sacar mucha más gente del hambre, subí el salario mínimo en 2022, 16%, y la consecuencia fue que 1.600.000 personas salieron del hambre. El jefe de Estado señaló que con un salario mínimo más alto, muchas más personas pueden salir de la pobreza y no la teoría de los gremios de que podría ser perjudicial para la economía del país. Numeral atención, desde el barrio Bolívar 83 en Zipaquirá, el presidente Petro Gustavo firmó el decreto del aumento del salario mínimo para el año 2025, en el que se establece que presentará un incremento del 9.54% anual, quedando en $1.423.500 y con auxilio de transporte en. De hecho, este mismo martes, 24 de diciembre, los gremios empresariales enviaron un comunicado señalando que el aumento del salario mínimo debía ser consecuente con las metas de reducción de la inflación, dado que este fenómeno afecta de manera significativa a los trabajadores y hogares colombianos, quienes sufren el mayor impacto. Es una decisión populista y alejada de la realidad económica del país, así calificó Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO, la decisión del gobierno de aumentar el salario mínimo para el 2025 en un 9.54%. Con esta decisión no solo pone en riesgo la viabilidad de cientos de micro, medianas y pequeñas empresas, sino que afecta la generación de nuevos empleos, arriesga los puestos de trabajo que ya existen y fomenta la informalidad, señaló. Este aumento se da por decreto luego de que la mesa de concertación entre las centrales obreras y los gremios no llegaran a un acuerdo.